Mi familia me echó por negarme a donar un riñón a mi hermano. Hoy soy el único que puede salvarlo, pero ya no sé si ellos lo merecen. Cuando alguien me pregunta si me arrepiento, si alguna parte de mí siente culpa por lo que hice, la verdad es que me quedo callado. No por vergüenza ni por orgullo, sino porque no sé cómo resumir todo lo que viví en una sola respuesta. No es tan simple como sí o no, porque esa decisión, la que me trajo hasta este punto, no se dio de un día para otro ni surgió de una sola conversación. Fue una cadena de cosas, muchas de ellas pequeñas, pero todas igual de hirientes, que terminaron por convencerme de que mi familia no me veía como un hijo, ni como una persona, sino como una especie de repuesto biológico al que podían exigirle sacrificios sin ofrecerle jamás ni comprensión ni respeto. Y la historia empieza mucho antes de que Mark enfermara. Empieza en esas diferencias sutiles que te marcan sin que te des cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Mark era el hijo que ellos habían esperado toda su vida. El primogénito, el que sacaba medallas deportivas, el que llenaba de orgullo a mi papá con cada trofeo de fútbol, el que llevaba la camiseta del equipo a cada reunión familiar como si fuera un uniforme militar. Yo, en cambio, era el más callado, el que prefería dibujar en las servilletas en vez de patear un balón, el que se encerraba en el cuarto a editar videos en lugar de salir a hacer algo productivo. A los ojos de mis padres, Mark era el que traería el apellido con dignidad, y yo, bueno, yo estaba ahí. Me decían que me querían, sí, pero nunca como a él. Nunca con esa adoración ciega que tenían por cada cosa que hacía, incluso cuando se equivocaba. La diferencia se volvió más evidente cuando entré a la universidad. Mientras que Mark fue a un campus con dormitorio, comida incluida y viajes pagados por el equipo. Yo tuve que buscarme una beca parcial en una comunitaria y trabajar medio tiempo en un Starbucks que quedaba a casi 40 minutos en bus de mi casa. Si se rompía mi computador, era tu responsabilidad arreglarlo. Si Mark perdía su iPad, mis padres lo reemplazaban en cuestión de días porque lo necesitaba para la carrera. Y no era que yo lo envidiara, en ese momento no, al menos, era simplemente que sentía que yo tenía que justificar cada centavo que se invertía en mí, mientras que él podía gastar sin rendir cuentas a nadie. Mi mamá decía que era normal, que los mayores siempre abren el camino. Pero con los años me di cuenta de que no era el orden de nacimiento, sino las expectativas que ellos habían puesto sobre cada uno. A él lo veían como futuro líder. A mí, como una carga opcional. Entonces cuando Mark enfermó, todo se aceleró. Yo tenía 19 años, estaba en segundo semestre de diseño gráfico, tratando de sobrevivir entre clases en la mañana, trabajo en la tarde y tareas por la noche. Y un día, sin ningún tipo de conversación previa, me sentaron a la mesa y me dijeron que el doctor había confirmado que mi hermano necesitaba un trasplante de riñón, que era urgente y que por suerte yo era compatible. No fue una propuesta, ni una invitación a dialogar. Fue casi como una orden camuflada en palabras supuestamente amorosas. Mi papá dijo es lo que cualquier buen hermano haría, y mi mamá añadió algo que jamás olvidaré, tienes una oportunidad de redimirte. Redimirme, como si vivir mi vida a mi manera, sin seguir los pasos de Mark, hubiera sido un crimen. Como si mi única forma de tener valor ante sus ojos fuera sacrificando parte de mi cuerpo por su hijo favorito. Yo no dije que no de inmediato. Fui a las pruebas, hablé con los médicos, me informé. Y entre más entendía lo que implicaba la operación, más claro se me hacía que ellos no querían salvar a Mark, querían reafirmar el mito de que yo era el hermano egoísta si me negaba. Me dijeron que era un procedimiento sencillo, pero también me explicaron que existían riesgos, infecciones, complicaciones, incluso impactos a largo plazo sobre mi calidad de vida. Y lo más importante, me dejaron claro que no había garantías de éxito si Mark no cambiaba radicalmente su estilo de vida. Para ese momento, él ya había sido internado más de una vez por descompensaciones relacionadas al alcohol y a la dieta que se negaba a seguir. No era solo una decisión médica, era una decisión emocional, financiera, física y hasta moral. Porque me estaban pidiendo arriesgarme por alguien que, honestamente, ni siquiera mostraba ganas reales de vivir. Cuando les expresé mis dudas, cuando les dije que necesitaba tiempo para procesar todo eso, no lo tomaron como un acto de madurez.
Lo tomaron como una traición. Mi papá gritó que estaba condenando a mi hermano, que si moría iba a ser por mi culpa. Mi mamá lloró frente a la familia, le dijo a todo el mundo que me había negado sin pensarlo 2 veces y hasta uno de mis tíos me llamó por teléfono solo para decirme que ojalá nunca necesites nada de nadie. Porque nadie va a estar ahí para ti. En menos de una semana, pasé de ser el hermano menor con dudas legítimas a ser el monstruo que dejó morir a su hermano por capricho. Y entonces vino lo peor. Una noche llegué del trabajo y encontré mis cosas embolsadas en bolsas negras junto a la puerta del garaje. Mi mamá salió, cruzada de brazos, y sin ni siquiera levantar la voz me dijo, ya no podemos tener a alguien como tú bajo este techo. Nos haces daño a todos. En ese momento entendí que no había vuelta atrás. Que no era solo por el riñón. Que lo mío con ellos siempre fue condicional, siempre fue transaccional. Y como ya no cumplía la función que ellos esperaban de mí, simplemente me desecharon. Me subí a mi viejo Corolla, el mismo que había comprado con el pago de 3 años de trabajos mal pagados y tardes eternas sirviendo café, y me fui sin mirar atrás. No tenía plan, no tenía dinero suficiente, no tenía una red de apoyo. Solo sabía que si me quedaba, iba a perder algo más que un riñón. Iba a perder el poco amor propio que me quedaba. Así que me fui. Me alejé de todo. De ellos, de Fénix, de esa casa que siempre fue más una trinchera emocional que un hogar. Me fui sin saber si algún día volvería a hablarles. Y lo más extraño es que, a pesar del dolor, a pesar del miedo, sentí alivio. Por primera vez, estaba haciendo algo solo porque yo lo decidía. No por culpa. No por presión. Solo porque era lo correcto para mí. Actualización 1. Pasaron 6 meses desde aquella noche en que me vi obligado a meter mis cosas en el baúl del carro como si estuviera huyendo de un incendio. Pero lo que ardía no era una casa, era todo lo que alguna vez creí que significaba la palabra familia. Los primeros días en Texas fueron un constante ejercicio de supervivencia. Llegué a Austin porque una compañera de clases, alguien con quien apenas había compartido un par de proyectos, me dijo que allá podía conseguir algo rápido en impresión digital si me movía. Me hospedó en su sofá durante 3 semanas que me supieron a deuda eterna, aunque ella juraba que no me preocupara. Aún así, el orgullo me comía por dentro. Pasé de tener un cuarto, aunque fuera en una casa donde nadie me quería, a dormir con una maleta como mesa de noche y con una bolsa de pan blanco como desayuno, almuerzo y cena durante más días de los que quiero contar. Conseguí un trabajo en una imprenta del norte de la ciudad, uno de esos lugares donde el aire huele a tinta y a cartón mojado y todo parece más sucio de lo que realmente está. Era trabajo físico. Cargar rollos, operar maquinaria, mantener las guillotinas limpias, estar de pie más de 8 horas con solo 15 minutos de descanso. Me dolían las muñecas, los pies, la espalda y, sobre todo, el orgullo. Pero cada cheque significaba no volver a ese garaje lleno de bolsas negras. Así que me quedé. Cada vez que sonaba la alarma a las 5 de la mañana, me repetía que estaba construyendo algo mío, aunque por fuera no se notara. Entre jornadas, descubrí que podía usar las noches para seguir estudiando si entraba a una comunitaria local. No era una universidad con renombre, pero tenía un programa de diseño gráfico decente y aceptaban créditos de Arizona, así que no perdí tiempo y me inscribí en cursos nocturnos. Mis días se volvieron una cadena de movimientos exactos, trabajo de 7 a 3, bus hasta el campus, clases hasta las 10 y luego una caminata de media hora hasta el sofá que me servía de cama. Así pasaron semanas. Luego meses. Y en ese ritmo vertiginoso, me di cuenta de que por primera vez en mucho tiempo, nadie me comparaba con Mark. Nadie me llamaba el hermano de. Era simplemente yo. Solo mi nombre, solo mis decisiones. Y eso, aunque fuera a un precio altísimo, era una forma de libertad. Pero la libertad no elimina el dolor. Cada tanto, alguien me recordaba que, allá lejos, seguía existiendo la versión oficial que mis padres contaban. Una noche, mientras revisaba un proyecto para la clase de tipografía, me llegó un mensaje de mi primo Nico. Solo decía, mi mamá dice que tu papá contó en la iglesia que tú condenaste a Mark, ¿es cierto eso?
Me temblaron las manos. Lo llamé, y en la conversación me enteré de que mis padres estaban vendiendo una historia distinta a la realidad. En su versión, yo me había negado de manera cruel, sin consideración, y luego los había insultado y abandonado en su peor momento. Según esa narrativa, yo no era más que un traidor. Un Judas familiar. Nico intentó suavizarlo diciendo que seguramente lo hacían porque el dolor los tenía ciegos, pero yo sabía que no era solo eso. Era conveniencia. Les resultaba más fácil cargarme toda la culpa que aceptar que habían echado a su propio hijo por tener miedo y querer pensar 2 veces una decisión que podría haber cambiado su vida para siempre. Esa noche no dormí. Me pasé horas enteras revisando cada mensaje viejo que había guardado, cada correo, cada registro médico que había pedido en su momento para entender los riesgos. Recordé la conversación con el nefrólogo, que me explicó con paciencia que Mark no había seguido las recomendaciones básicas, que había perdido varias citas y que había reincidido en el alcohol. Recordé cómo mamá me había dicho que ya encontraríamos la forma de convencerte cuando le pregunté si no era mejor buscar un donante en lista. Ella nunca quiso negociar. Solo quería que yo dijera que sí, sin más. Empecé a guardar pruebas. No sabía con qué fin, pero las fui recopilando. Capturas de pantalla, correos médicos, incluso las recetas que había tenido que pagar de mi bolsillo durante el proceso de evaluación. No porque pensara demandar ni porque esperara algo legal, sino porque por dentro algo en mí empezaba a necesitar una forma de defenderme, aunque fuera solo ante mí mismo. Quería tener constancia de que no fui el monstruo que pintaban. Fue en medio de ese proceso que empecé a transformar esa rabia, que me carcomía por dentro y que se manifestaba en insomnio, jaquecas y un cansancio que ni 10 horas de sueño podían curar, en algo útil. Me volqué de lleno en los estudios, en los proyectos personales, en construir un portafolio que mostrara lo que sabía hacer sin necesidad de la validación de nadie. Mis diseños se volvieron más oscuros al principio, llenos de sombras y formas agresivas, como si cada línea fuera un grito mudo. Pero poco a poco empecé a recuperar el control. Empecé a notar que tenía talento. Que no necesitaba ser un atleta ni un hermano mártir para valer la pena. Y lo mejor fue que por primera vez, todo lo que lograba era mío. Nadie podía atribuírselo. Nadie podía quitarlo. Así pasaron esos 6 meses. Sobreviví gracias a la gente que sí me tendió una mano sin pedirme un riñón a cambio. Crecí en medio del dolor y el silencio, y aunque a veces la soledad me apretaba el pecho, había algo profundamente liberador en no deberle nada a nadie. No sabía si volvería a verlos. No sabía si alguna vez me pedirían perdón. Pero si algún día lo hacían, también tendría que decidir si yo estaría dispuesto a perdonarlos. Porque una cosa era que la vida te empujara a madurar a golpes, y otra muy distinta era permitir que quienes te patearon cuando más lo necesitabas volvieran a sentarse a tu mesa como si nada hubiera pasado. Actualización 2. Había pasado 1 año y 4 meses desde la última vez que escuché una palabra directa de cualquiera de ellos. Ya no revisaba redes buscando indirectas, ni escaneaba cada número desconocido con el corazón acelerado por si acaso era alguno de mis padres. Me había forzado a soltar esa expectativa. Y no porque el dolor se hubiera ido, sino porque uno aprende, aunque sea a la mala, que vivir esperando un perdón que no llega es como caminar con un grillete invisible amarrado al tobillo. Para entonces ya no dormía en un sofá ajeno. Había logrado rentar un pequeño estudio en el sur de Austin, un espacio diminuto que apenas tenía lo esencial, pero donde cada cosa estaba puesta donde yo decidía. Era la primera vez que tenía una llave de un lugar que podía llamar mío sin sentirme intruso. Seguía trabajando en la imprenta, aunque ya con mejores horarios, y además había comenzado a agarrar proyectos como freelance para pequeñas marcas locales. Nada de grandes campañas, pero sí lo suficiente para sostenerme sin temblar a fin de mes. Había aprendido a vivir con poco, pero no desde la resignación, sino desde la dignidad de saber que todo lo que tenía era fruto de mi esfuerzo. Fue un martes cualquiera, justo después de que regresara de clase, cuando encontré un sobre grande con mi nombre en la bandeja de correo. No tenía remitente visible en el frente, pero sí un membrete oficial, Hospital St. Luke's de Phoenix.
Sentí un vacío extraño en el estómago, como una mezcla de alarma y enojo, porque sabía perfectamente qué significaba. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro venía un informe médico con lenguaje que apenas lograba descifrar, pero que dejaba algo claro: el estado de Mark se había deteriorado rápidamente. Su función renal estaba por debajo del 15%, necesitaba diálisis 3 veces por semana. Había tenido 2 ingresos recientes por complicaciones cardiovasculares y no había respondido bien a los ajustes del tratamiento. Pero lo que realmente me heló la sangre fue la última parte, redactada casi con frialdad quirúrgica: el paciente no cuenta actualmente con donantes vivos compatibles. El único registrado previamente como candidato viable continúa figurando como negativo por decisión propia. Solicitamos se reconsidere esta determinación dada la gravedad del caso. Pegué ese papel en la pared frente al escritorio. Lo miré durante 1 hora entera sin saber si tenía más rabia o más tristeza. No era la primera vez que me hacían sentir culpable, pero sí la primera en la que lo hacían con esa frialdad institucional. Porque ahora no era mi madre con sus lágrimas teatrales ni mi padre alzando la voz, era una carta sellada, con membrete, firmada por un médico, que me resumía en una línea: usted podría salvarlo, pero no quiere. Me sentí atrapado de nuevo en esa narrativa donde yo era el verdugo. Pero eso no fue lo único que llegó ese día. En el mismo buzón había otra carta, esta vez con el remitente claro: un despacho legal de Phoenix. Adentro había un documento donde mis padres intentaban responsabilizarme de una segunda hipoteca que, según ellos, habían adquirido en calidad de codeudor solidario para cubrir los tratamientos de Mark. Es decir, que sin mi permiso y sin ninguna firma de por medio, habían intentado poner mi nombre en una deuda bancaria con la excusa de que era justo que yo cargara con parte de los gastos si no iba a donar el riñón. Me tomó varias llamadas y la ayuda de un abogado, que, por cierto, cobró más de lo que podía pagar en ese momento, demostrar que era un intento de fraude. Por suerte, el banco no tenía ningún papel con mi firma, y al final se cerró el intento. Pero el daño ya estaba hecho. Porque si aún quedaba alguna esperanza de que, con el tiempo, las cosas volvieran a ser como antes, ese intento de cargarme una deuda millonaria fue el clavo final en ese ataúd. Ya no se trataba de una familia fracturada por una tragedia. Ya no era una historia de malentendidos o palabras dichas con rabia. Era una guerra unilateral donde yo simplemente había dejado de ser parte de su sistema. No me veían como una persona, sino como un recurso del cual extraer lo que necesitaban. Y si no podían sacarlo por las buenas, intentaban por las malas. Una noche, mientras tomaba un café frío frente al papel con el diagnóstico de Mark, pensé en algo que me perturbó más de lo que debería: no sentía lástima. Podía entender el dolor físico que debía estar pasando, las horas en una camilla, el miedo de no saber si iba a despertar un día con el cuerpo colapsando, y aún así, no sentía compasión. No porque quisiera verlo morir, sino porque sabía que esa situación era en parte responsabilidad suya. Él había tenido advertencias, opciones, alternativas. Pudo haber cambiado su estilo de vida, pero no lo hizo. Pudo haber pedido ayuda sin manipular, pero eligió permitir que mis padres hicieran de todo esto una cruzada contra mí. Él también había podido llamarme, escribirme, hablar conmigo antes de que todo se pudriera. Y no lo hizo. Decidió dejar que mi nombre fuera arrastrado, quizás porque eso le resultaba más cómodo que asumir su parte en todo esto. Fue justo ahí, en ese punto donde mi enojo empezó a mutar. Dejó de ser rabia desorganizada para convertirse en algo mucho más claro: una necesidad de control. Si alguna vez me veían como una herramienta, como una pieza que podían usar o desechar, entonces yo iba a tomar el control total sobre mi cuerpo, sobre mi decisión, sobre lo que podían o no esperar de mí. Y no hablo de venganza inmediata, de fantasías oscuras ni de justicia por mano propia. Hablo de un límite. De poner una línea clara, firme, irrevocable. Ya no iba a dejarme manipular. Ya no iba a tomar decisiones para complacer a nadie. Si alguna vez donaba ese riñón, no iba a ser por culpa ni por presión. Sería bajo mis propios términos. Y solo cuando yo lo decidiera. Así que guardé todas esas cartas, las copias del intento de hipoteca, las pruebas del rechazo del banco,
y las metí en una carpeta que rotulé con una palabra que lo decía todo: respeto. Porque eso era lo que ellos nunca me habían dado. Pero ahora, al menos, yo mismo me lo estaba devolviendo. Y juro por todo lo que sufrí que esa carpeta se volvió mi símbolo, mi ancla. Cada vez que dudaba, cada vez que me preguntaba si estaba siendo demasiado duro, la abría y recordaba exactamente por qué había tomado la decisión de alejarme. Porque hay cosas que, si las dejas pasar una vez, se convierten en cadenas para siempre. Y yo ya había perdido demasiados años encadenado a la culpa. Actualización 3. Pasaron 3 años desde la última vez que puse un pie en Arizona. Si uno se guiara por la superficie, mi vida parecía haber mejorado sustancialmente. Ya no vivía en ese estudio diminuto de Austin. Me había mudado a Denver luego de aceptar una oferta laboral como diseñador en una agencia creativa especializada en campañas sociales. Tenía una rutina estable, contaba con un seguro médico decente. Y por primera vez en mucho tiempo me sentía parte de un equipo donde no tenía que demostrar que valía la pena existir. Había logrado terminar mi Associate Degree con honores, acumulado experiencia suficiente para tener clientes freelance fijos y, con algo de disciplina, y un montón de noches sin dormir. Había logrado ahorrar lo suficiente para dejar de vivir al día. A simple vista, todo indicaba que el sacrificio de haberme alejado había valido la pena. Pero el pasado no desaparece solo porque uno deje de hablar de él. Y en mi caso, el pasado decidió tocarme la puerta de una forma que no anticipé, con la misma brutalidad silenciosa de siempre, sin previo aviso, pero con consecuencias mucho más profundas que antes. Todo empezó con una jornada de voluntariado que organizó la agencia. Era una de esas actividades corporativas que parecen más un requisito de relaciones públicas que un acto genuino de ayuda, pero a mí no me molestaba. Habían invitado a varios empleados a registrarse como potenciales donantes de sangre y médula, y una empresa aliada ofrecía incluir pruebas de compatibilidad para trasplantes renales, bajo la premisa de promover la donación altruista entre adultos jóvenes saludables. La idea no me pareció mala. A pesar de todo, yo seguía creyendo que donar un órgano podía ser un acto noble, si se hacía de forma libre, consciente y sin presiones emocionales. Así que, en un impulso que todavía no termino de entender del todo, decidí participar. Me tomaron muestras, completé cuestionarios médicos, firmé autorizaciones. Nada parecía fuera de lo común. Pasaron algunas semanas y, justo cuando ya lo había olvidado por completo, recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, una mujer con voz seria pero amable me explicó que trabajaba como coordinadora en el Sistema Nacional de Trasplantes y que habían encontrado una compatibilidad total con un paciente crítico. Lo primero que pensé fue en un desconocido, alguien que quizás necesitaba una segunda oportunidad para vivir, y lo sentí como un giro del destino, como una forma de cerrar un ciclo en mis propios términos. Pero bastó que ella dijera el nombre completo del paciente para que todo el aire saliera de mi cuerpo como si me hubieran golpeado en el estómago. Mark. Mi hermano. Mi hermano era el receptor compatible. No supe qué decir. Ella siguió hablando, explicándome que por protocolo estaban obligados a informarme y que yo tenía todo el derecho a aceptar o rechazar la donación. Aclaró que el proceso podía mantenerse en absoluto anonimato si lo deseaba, pero también que el sistema había detectado que ya existía una historia previa entre nosotros y que, por ética, querían dejar claro que no había ninguna obligación moral ni legal de intervenir. Me agradeció por mi tiempo y me dejó un correo con los detalles clínicos, junto con un enlace para agendar una consulta si decidía avanzar. Colgué el teléfono y me quedé inmóvil, mirando por la ventana de la oficina sin ver realmente nada. Lo único que sentía era esa vieja mezcla de ira y confusión revolviéndose dentro de mí como una tormenta que nunca se disipó del todo. Porque en ese momento entendí que, por más que me hubiera alejado, por más que hubiera construido una nueva vida, el conflicto original seguía vivo. Y no solo seguía vivo, ahora volvía a depender de mí. Una parte de mí, la que todavía tenía cicatrices que no cerraban del todo, quería ignorar el mensaje, quería fingir que esa llamada nunca llegó. Pero otra parte, más fría y analítica, empezó a preguntarse si esta no era la oportunidad que había estado esperando. No de reconciliación. No de redención.
sino de justicia. Esa misma noche abrí la carpeta que había nombrado respeto y me puse a revisar todo, los correos de los médicos que documentaban mi compatibilidad inicial, los mensajes de voz de mi madre rogándome que reconsiderara. Las capturas de las publicaciones en redes donde me culpaban de la enfermedad de Mark y el expediente legal del intento de hipoteca fraudulenta. Todo estaba ahí, intacto, como si el tiempo no hubiera pasado. Como si en el fondo yo ya hubiera sabido que este momento llegaría. Lo pensé durante días. No dormía. No comía bien. Y mientras todo el mundo a mi alrededor seguía con su vida normal, yo caminaba por Denver como si cada paso me acercara a una decisión imposible. No era solo decidir si donaba o no. Era entender qué significaba eso ahora, con todo lo que había pasado. Porque si en aquel entonces mi negativa fue usada para destruir mi reputación, ahora mi aceptación tenía que tener un precio. No hablo de dinero. Hablo de verdad. De dignidad. De algo que les dejara claro que yo no era su propiedad, que si les quedaba una última oportunidad de ver a Mark sobrevivir, iba a ser bajo mis condiciones, no bajo sus manipulaciones. Fue entonces cuando empecé a planear. Ya no era un muchacho de 19 años tragándose la culpa en un cuarto prestado. Ahora tenía recursos, estabilidad, asesoría legal. Y si me tocaba devolverles todo lo que ellos me hicieron sentir, lo iba a hacer sin gritar, sin pelear, sin venganza impulsiva. Lo iba a hacer desde la calma cruel que se gana cuando uno ya no tiene miedo. Porque al final, ellos me enseñaron algo sin querer, que cuando alguien te reduce a un objeto, solo hay dos opciones, seguir dejándote usar o convertirte en alguien que impone el valor que tiene. Y yo ya sabía cuánto valía. Lo había aprendido a punta de soledad, de noches sin nadie, de facturas pagadas con esfuerzo, de logros sin aplausos. Así que tomé una decisión. Si querían mi riñón, lo iban a tener. Pero no gratis. No bajo su relato. No sin pagar, al menos con la misma moneda con la que me destruyeron, la verdad. Y si eso los obligaba a tragarse cada palabra con la que me denigraron, mejor aún. Porque esta vez, quien tenía el control era yo. Y ya no pensaba soltarlo. Actualización 4. 3 meses después de aquella llamada en la que supe que mi hermano seguía dependiendo exclusivamente de mí para seguir vivo, ya no quedaba ni un solo cabo suelto. No fue una decisión tomada a la ligera ni algo que improvisé en un momento de rabia, fue un proceso meticuloso, planificado con frialdad quirúrgica, porque después de todo lo que había soportado, no pensaba dar ni un solo paso sin tener un sistema que me protegiera. Y más que protegerme, quería que esta vez no quedara duda de quién ponía las reglas. Quería que entendieran, por fin, que yo no era alguien a quien se le podía gritar una orden y esperar que obedeciera. Así que comencé por donde debía, contraté a una abogada especializada en acuerdos civiles. No era alguien barato, pero era la mejor inversión que pude haber hecho. Ella no solo escuchó mi historia sin juzgarme, también supo leer entre líneas lo que yo realmente buscaba, no dinero, no venganza al estilo sensacionalista, sino un acto de reivindicación personal que pusiera las cosas en su lugar antes de que yo volviera a entregar una parte irreemplazable de mi cuerpo. Le expliqué todo desde el inicio, sin ahorrar detalles. Desde cómo me echaron, hasta el intento de hipoteca fraudulenta, pasando por las acusaciones públicas, los correos del hospital y los mensajes filtrados por familiares que aún me hablaban en secreto. Cuando terminé, ella se quedó en silencio unos segundos y luego dijo algo que me quedó dando vueltas durante días: tienes derecho a pedir lo que necesites para que esto no te destruya por segunda vez. Fue a partir de esa frase que construimos el acuerdo. Era simple en apariencia, pero lo suficientemente firme para blindarme legalmente y, más importante aún, emocionalmente. El documento se dividía en 3 condiciones específicas, claras, innegociables. La primera era la transferencia inmediata y total de la casa familiar a mi nombre. Esa misma casa donde crecimos, que ellos hipotecaron sin consultarme y donde después decidieron que no tenía cabida ni como hijo ni como ser humano. No bastaba con que me la ofrecieran en herencia o con promesas vagas sobre el futuro. Quería la escritura con mi nombre, firmada y sellada ante notario, sin trampas, sin cláusulas ocultas, sin letras pequeñas.
No por el valor material de la propiedad, sino por lo simbólico. Yo había sido expulsado de ese lugar como un intruso, así que si ahora querían una parte de mí, era justo que devolvieran aquello que me arrebataron sin derecho. La segunda condición era la creación de un fideicomiso médico a mi nombre, financiado con fondos de ellos, destinado exclusivamente a cubrir cualquier complicación presente o futura derivada de la cirugía. Porque si en el pasado trataron de obligarme sin ofrecerme ni siquiera la mínima seguridad económica, ahora, si yo decidía asumir el riesgo, ellos iban a asumir la responsabilidad de protegerme. No iba a permitir que me operaran, que algo saliera mal y que terminara en la ruina sin nadie que respondiera. El fondo debía ser legal, gestionado por una firma neutral y liberado solo por razones médicamente justificadas. Nada de promesas verbales. Nada de nosotros te cuidamos. Y la tercera, la más importante para mí, era una disculpa pública. No en redes sociales ni a través de una llamada privada. No en un café con cara triste ni en una carta escrita a último momento. Tenía que ser en el mismo espacio donde durante años me destrozaron, la iglesia a la que asistieron cada domingo fingiendo ser una familia ejemplar. El lugar donde lloraron frente al pastor diciendo que su hijo menor los había abandonado, el sitio donde repetían a viva voz que yo había condenado a Mark por egoísmo. En esa misma iglesia, y delante de todos los que alguna vez repitieron su versión sin preguntar la mía, tenían que leer una carta, redactada por mí y aprobada por mi abogada, en la que admitieran públicamente lo que hicieron, que me echaron injustamente, que tergiversaron los hechos, que intentaron cargarme una deuda que no me correspondía. Y que durante años me pintaron como un monstruo sin darme derecho a defenderme. Una vez el documento estuvo listo, lo imprimí en papel grueso, lo firmé y lo envié directamente al coordinador de trasplantes con instrucciones claras de que debía ser entregado a mis padres sin editar, sin suavizar. Sin filtros. También incluí una carta breve, escrita por mí, que decía, sin rodeos, estoy dispuesto a donar mi riñón a Mark, pero estas son mis condiciones. No hay margen de negociación. No se trata de dinero, se trata de justicia. Espero su respuesta antes del 15 del próximo mes. Después de esa fecha, no habrá vuelta atrás. Durante 2 semanas enteras no hubo respuesta. Ni una llamada, ni un correo, ni un mensaje, ni siquiera una reacción por parte del coordinador, que me confirmó que habían recibido todo y que lo estaban procesando. No dormí bien en ese tiempo. Me despertaba a las 3 de la mañana con la mente corriendo como si siguiera esperando que, de pronto, todo se viniera abajo. Que dijeran que no. Que me insultaran de nuevo. Que me dijeran que era un monstruo, pero esta vez con más rabia que antes. Me preparé para eso. De verdad lo hice. Porque no confiaba en ellos. Porque ya no sabía si quedaba algo de humanidad o si solo les interesaba que Mark sobreviviera, sin importar a qué costo. Pero la respuesta no llegó en forma de ataque. Una noche, justo después de salir de una reunión con un cliente que había aprobado una de mis campañas más importantes hasta ese momento, recibí una llamada. Era mi padre. No había escuchado su voz desde hacía años. Ya no sonaba como antes. Tenía la garganta seca, las palabras lentas, como si cada frase fuera una piedra que le costara tragar. Me dijo, casi susurrando, que aceptaban. Que harían todo lo que pedía. Que lo harían por Mark, pero también porque, y eso sí lo dijo como quien arranca una astilla vieja de la piel, nos equivocamos contigo. No supe qué decir. Me limité a responder que mi abogada se pondría en contacto con ellos para organizar todo. Colgué. No sentí alivio. No sentí rabia. Solo una calma rara, una especie de silencio mental que no recordaba haber tenido desde que todo empezó. Porque esta vez, por primera vez, no me estaban dando nada, me estaban devolviendo lo que era mío. La ceremonia en la iglesia se pactó para el primer domingo del siguiente mes. La firma de la escritura y la activación del fideicomiso se programaron para 2 días antes de la cirugía, como lo establecía el contrato. Todo estaba en marcha. Todo bajo mis condiciones. Y aunque muchos podrían decir que era cruel, que estaba cobrando por salvar una vida, la verdad es que no se trataba de eso.
Se trataba de que, si yo iba a volver a entregar una parte de mí, no iba a ser desde la culpa ni desde el miedo. Iba a ser desde la verdad. Y si esa verdad les dolía, si esa verdad los obligaba a arrodillarse frente a la comunidad que antes usaron como tribunal, mejor aún. Porque a veces la única forma de cerrar una herida es obligar a quien la abrió a mirarla de frente. Actualización 5. Un mes después de que mi padre aceptara formalmente las condiciones que redacté con tanta precisión, no para vengarme, sino para protegerme y por primera vez en mi vida hacer valer lo que ellos mismos decidieron ignorar durante tantos años, volví a pisar Arizona. No fue fácil. Apenas bajé del avión, sentí un nudo en la garganta que no había sentido desde aquella vez que me fui conduciendo en silencio mientras mis pertenencias golpeaban entre sí en el maletero del Corolla. Volver a ese estado significaba desenterrar 1.000.000 de cosas que había empujado hacia lo más profundo de mi memoria. Calles, nombres, incluso los olores del aeropuerto me hicieron recordar momentos que no se ven en ninguna foto familiar porque, en realidad, nunca fueron felices. Pero no regresaba como el hijo que un día suplicó ser escuchado. Regresaba como el hombre que se ganó el derecho a poner condiciones y hacer que se cumplieran. La ceremonia en la iglesia se organizó para el domingo, 2 días antes de la operación. La misma iglesia donde se habían parado durante años a decir que yo era un error, que les di la espalda, que había abandonado a mi hermano cuando más me necesitaba. La misma donde el pastor, un hombre al que apenas recordaba pero que alguna vez me puso la mano en la cabeza diciendo que Dios me daría propósito. Había guardado silencio mientras mi madre lloraba con teatralidad frente a los feligreses. Esta vez, la historia sería distinta. Llegué con mi abogada y 2 testigos legales. Lo dejé claro desde el principio, no iba solo. No por temor, sino por principios. No iba a permitir que distorsionaran una sola palabra de lo que estaba por leerse. Y tampoco iba a permitir que me voltearan la narrativa con falsas reconciliaciones públicas que sirvieran para lavarles la cara. Mi madre se presentó vestida de beige, con el rostro pálido y una carpeta entre las manos. Mi padre parecía 20 años mayor, y no solo por las arrugas. Su espalda ya no se erguía como antes, y sus ojos evitaban los míos. Lo único que intercambiamos fueron 2 gestos, uno de reconocimiento y otro de resignación. Nada más. El salón estaba casi lleno. Supongo que correría el rumor. Algunos iban por morbo, otros quizás por verdadera sorpresa. Algunos pocos por lástima. No me importaba. Lo único que me interesaba era que todos los que habían repetido la versión de mis padres como si fuera palabra sagrada ahora escucharan lo que realmente había pasado. Mi madre subió al atril con pasos lentos. Sacó la carta. Era la misma que escribimos junto a mi abogada, palabra por palabra, sin modificaciones. No se le permitió tocar el contenido. Lo sabíamos todos. Respiró hondo. Su voz tembló, pero no se rompió. Dijo, en voz clara, que me habían echado de casa por no haber aceptado donar un riñón sin considerar mis razones. Admitió que durante años usaron esa decisión como excusa para demonizarme ante la comunidad, que habían mentido en nombre del dolor. Que intentaron cargarme con responsabilidades económicas que no me correspondían y que nunca buscaron realmente entender por qué tomé la decisión de alejarme. Reconoció, ante todos, que la versión que difundieron fue injusta, dañina y basada en una mezcla de vergüenza, miedo y arrogancia. Dijo, con las manos apretando los bordes del papel, que el hijo al que condenaron al exilio fue el único que, a pesar de todo, volvió a extender una mano para salvar al que todos creían más digno. Cuando terminó, bajó la mirada y se sentó sin decir más. Mi padre se levantó entonces y, con la misma voz quebrada que escuché por teléfono, pidió disculpas. No habló de mí como su hijo, sino como la persona que más dañé sin quererlo admitir. Dijo que en su afán de proteger a uno, destruyó al otro. Que le costaba mirarse al espejo sabiendo lo que permitió y alentó. Y que, si alguien en ese salón tenía dudas sobre lo que él pensaba de mí hoy, lo único que debía saber era que estaba ahí no por obligación, sino porque quería que todos supieran lo que durante años se negó a aceptar. Que me había fallado de todas las formas posibles. No aplaudieron. No hubo lágrimas forzadas.
Solo un silencio pesado, incómodo, casi reverencial. Algunos miraban al suelo. Otros no sabían cómo reaccionar. Yo no lloré. No sentí alivio ni satisfacción. Solo una especie de vacío sereno, como si al fin hubieran removido una losa que llevaba años encima del pecho. Esa noche firmamos los papeles. La escritura de la casa fue transferida legalmente a mi nombre, con todas las cláusulas cumplidas. El fideicomiso médico fue activado y asegurado por una entidad independiente. Mis abogados recibieron todos los documentos originales. No hubo abrazos. No hubo te quiero. Solo la formalidad necesaria para cumplir lo pactado. Y con eso fue suficiente. Al día siguiente, ingresé al hospital. Mark estaba internado desde hacía 2 semanas, preparándose para la cirugía. Me ofrecieron verlo antes, pero lo rechacé. No porque quisiera ignorarlo, sino porque ya había tomado mi decisión y no necesitaba revivir conversaciones incómodas antes de entrar a un quirófano. Él sabía que estaba allí. Sabía por qué. Y sabía bajo qué condiciones. Lo que no sabía, y quizás nunca sabrá del todo, es todo lo que pasé para llegar a ese punto. Porque para él, probablemente, yo sigo siendo el hermano que alguna vez le falló y que ahora, milagrosamente, recapacitó. Pero para mí, yo soy el hombre que sobrevivió al abandono, que se reconstruyó desde cero, y que ahora estaba a punto de salvar una vida sin entregar la suya por completo en el proceso. Cuando firmé los papeles de consentimiento quirúrgico, me miré en el espejo del baño del hospital. Tenía ojeras, el rostro pálido, el cabello revuelto. Pero también tenía algo que nunca había visto en mí, firmeza. No miedo. No duda. Firmeza. Porque esa operación, más allá del acto médico, era un acto simbólico. Era mi forma de cerrar un ciclo. No porque los perdonara, eso, quizás, nunca llegue, sino porque no estaba dispuesto a cargar con un y si el resto de mi vida. Porque al final, el único que tenía el poder real en toda esa historia era yo. Y lo usé. Bajo mis reglas. Bajo mis términos. Y sin dejar que me destruyeran otra vez. Actualización final. 6 meses después de la cirugía, mi cuerpo ya no protesta como al principio, aunque la cicatriz todavía arde algunas noches cuando el frío de Denver se cuela por las ventanas. El postoperatorio fue largo, más doloroso de lo que había anticipado, no tanto por la herida física, que sanó con el tiempo, sino por lo que implicó emocionalmente atravesar todo el proceso desde la absoluta conciencia de que lo hacía por mí, no por ellos. Los primeros días en el hospital fueron una mezcla entre quietud y reflexión. Estaba aislado, por protocolo médico, pero también porque así lo quise. No acepté visitas. No respondí mensajes. Me limité a descansar y a seguir las indicaciones con la disciplina de quien sabe que lo que está en juego no es solo su salud física, sino su integridad emocional. Mark se recuperó sin complicaciones. Su cuerpo aceptó el riñón sin rechazo, al menos en las primeras etapas. Lo supe por los reportes médicos, no por él. Me enviaron un resumen clínico cada semana, donde detallaban cómo iban sus niveles, su alimentación, su adherencia al tratamiento. Según los documentos, estaba cumpliendo. Según el equipo médico, había hecho un cambio radical en sus hábitos. Ya no bebía, seguía la dieta al pie de la letra, asistía a cada control como si su vida dependiera de eso, que, en efecto, lo hacía. Algunos pensarán que eso debería alegrarme. Que ver a mi hermano hacer todo lo que antes se negaba a cumplir debería significar algo. Y en algún rincón de mí, lo hace. No por él. Por mí. Porque demuestra que el límite que impuse no fue en vano. Que si algo se salvó en toda esta historia, fue mi capacidad de no doblegarme nunca más. Mis padres desaparecieron de mi vida poco tiempo después de la cirugía. Me enviaron un par de correos breves, uno firmado por ambos, otro individual de mi madre, diciendo que respetaban mi decisión de mantener distancia, que entendían que el perdón no se exige y que, si alguna vez me sentía listo para hablar, estarían dispuestos a escuchar. No respondí. No porque no supiera qué decir,
sino porque entendí que la única conversación verdadera ya había tenido lugar, y no se dio entre palabras. Se dio en el momento en que accedieron a las condiciones, en que subieron al atril y leyeron cada línea sin omitir ni una coma, en que firmaron la escritura y depositaron el dinero en el fideicomiso. Todo lo demás serían intentos tardíos de maquillar un arrepentimiento que, aunque válido, no borra lo que se hizo. Lo supe entonces, y lo sostengo ahora, a veces el perdón más honesto es la distancia. La casa, aquella casa donde me echaron una noche como si fuera basura, ahora está a mi nombre. No la vendí. Tampoco regresé a vivir ahí. Hice algo mejor. La remodelé, la pinté por dentro, contraté a una empresa para que restaurara los suelos, arreglara el techo y cambiara los vidrios agrietados que llevaban años sin mantenimiento. Y luego la puse en renta. No para hacerme rico, porque el alquiler apenas cubre los impuestos y el seguro, sino porque hay algo profundamente simbólico en que ahora ese lugar, que fue sinónimo de rechazo, sea también la fuente que paga la hipoteca de mi departamento en Denver. Es como si cada ladrillo, cada puerta, cada metro cuadrado que un día se usó para marcar mi exclusión, hoy trabajara para mí. Literalmente. El fideicomiso, por su parte, sigue intacto. No he necesitado usarlo aún, aunque mantengo los chequeos regulares con un nefrólogo y un psicólogo clínico, ambos cubiertos por el plan. Me aseguré de contratar a especialistas fuera del circuito de Phoenix, porque no quiero volver a pisar esa ciudad, al menos no por obligación. Y con lo que sobra del fondo, que es considerable, decidí financiar, en parte, una beca semestral para estudiantes de diseño gráfico en situación vulnerable. No lo hice para sentirme mejor ni para justificar lo que pasé. Lo hice porque sé lo que se siente estar solo, sin red, sin nadie que apueste por uno. Y si puedo evitar que otro chico como yo termine durmiendo en un sofá ajeno mientras la familia lo entierra en vida por no obedecer, entonces vale la pena. Mark me ha escrito varios correos. El primero llegó a las 2 semanas del alta. Me llamó hermanito en la primera línea y me agradeció entre frases torpes y palabras que parecían copiadas de un panfleto motivacional. Dijo que no esperaba que lo perdonara, que entendía si no quería hablarle, pero que necesitaba que supiera que estaba vivo gracias a mí. No supe cómo sentirme. Lo leí 3 veces antes de cerrarlo sin responder. Luego vinieron otros. Algunos contaban sobre su recuperación, otros intentaban hablar del pasado, de la infancia, de los días antes de que todo se desmoronara. Nunca fueron agresivos, tampoco manipuladores. Solo, vacíos. Como si quisiera llenar un hueco sin tener idea de dónde empezar. No contesté ninguno. No por odio. Sino porque a veces el silencio es la única respuesta honesta. Hoy camino por la ciudad con la tranquilidad que da haber tomado una decisión difícil sin traicionarte. Sigo trabajando, sigo diseñando, sigo construyendo una vida que, aunque no perfecta, es mía en cada rincón. Y cuando alguien me pregunta si volvería a donar el riñón a mi hermano, siempre respondo lo mismo, sí, pero solo bajo las mismas condiciones. Porque no fue un acto de generosidad ciega, fue una elección. Una en la que me puse primero a mí, por fin. Salvé una vida, sí. Pero también salvé la mía de seguir encadenada a la culpa, a la manipulación, a la exigencia sin gratitud. No sé si algún día tendré una familia de nuevo. No sé si el perdón, en su forma más pura, tocará mi puerta. Pero sé que esta vez no fui la víctima. No fui el mártir. Fui el autor de mi propia historia. Y eso, después de todo lo que me hicieron sentir, vale más que cualquier aplauso.